Querida comunidad, qué maravilla poder ser convocados por esta palabra viva de Jesús y que además nos une a la iglesia en el mundo entero para meditar hoy día Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 de nuestras Biblias. ¿Cuál es el contexto en el cual está este texto que vamos a meditar hoy día? Jesús ha iniciado este capítulo 5 con esta nueva ley, esta nueva enseñanza, las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos. Y después le ha dicho a los discípulos, ¿cierto? Ustedes deben ser sal y luz del mundo. Al vivir estas palabras, al hacer carne en ustedes estas bienaventuranzas, se van a transformar en sal y luz del mundo. Y ahí entonces nos entra la comunidad de Mateo en este conflicto que había al interior entonces de la comunidad respecto de la ley. Tenemos que seguir esta nueva ley que nos propone Jesús y descartamos el Antiguo Testamento o seguimos viviendo el Antiguo Testamento y además esto de Jesús. Bueno, ya vienen algunas tensiones. ¿Cómo debemos entonces interpretar también el Antiguo Testamento, las leyes, los mandamientos del Antiguo Testamento a la luz que nos viene a regalar Jesús? Y el Evangelio de hoy entonces nos quiere mostrar, nos quiere enseñar cómo debemos nosotros, discípulos de Jesús, vivir la ley. Mateo, recordemos, está en una comunidad mayoritariamente de judíos, ciertos convertidos, judíos que enfrentan también la crítica de sus hermanos, que le dicen, ustedes no cumplen la ley de Moisés. Entonces ellos también están como con un forcejeo interior, por así decirlo, con sus hermanos judíos. El mismo Jesús, muchas veces en su vida, en su ministerio, recibe acusaciones de que tú no cumples la ley de Moisés y tendían trampas, ¿cierto?, al Señor constantemente para ver hasta qué punto cumplía o no cumplía la ley de Moisés. Y por eso entonces Mateo trae esta respuesta aclaradora de Jesús respecto de cómo debemos vivir la ley. Pero es bueno quizás ver también qué pasa en la comunidad de Mateo, ¿cierto? En la comunidad de Mateo habían varias tendencias, para aclararlo un poquito más, varias tendencias que manifiestan también la realidad de las comunidades cristianas. La quiero simplificar en 3 puntos simplemente. Primero había una parte de cristianos, ¿cierto?, que decían que ya no era necesario cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros seguimos a Jesús, lo que importa es Jesús, lo que nos salva es Jesús, entonces no hay que cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Había otro grupo dentro de la comunidad, ¿cierto?, que aceptaban a Jesús como el Mesías, aceptaban a Jesús como Señor, pero no aceptaban esta libertad de espíritu con que estos otros vivían ese seguimiento de Jesús. Y decían que había que seguir cumpliendo todos los preceptos y todas las normas, ¿cierto?, que estaban mandados en la ley del Antiguo Testamento. Y había como un tercer grupo, ¿cierto?, más patudos todavía, ¿cierto?, que si bien eran cristianos, discípulos de Jesús, pero que querían vivir en tal libertad del espíritu en el fondo que no respetaban ni las leyes del Antiguo Testamento, ni tampoco mucho los mandamientos de Jesús. Como que había que vivir en una cierta libertad nomás, y punto. Y esto entonces es lo que enfrenta la comunidad de Mateo, y lo que vive la comunidad de Mateo y las comunidades cristianas, y por eso esta palabra quiere iluminar, entregarnos luz frente a este conflicto que había en las comunidades, pero que también pueden ser conflictos en nuestras comunidades hoy día de otra manera, pero se puede dar este mismo conflicto. Recordemos también que para los fariseos, que tenían mucho peso en la comunidad de Mateo también, se debía practicar la ley. Y esto es lo que hace justa a la persona ante Dios. Y así se alcanza la salvación. Pero aquí también hay una trampa muy peligrosa, fíjense, encuentro yo. La trampa de que pone la salvación no en Dios, sino en nosotros mismos. Yo me salvo, porque yo cumplo la ley, yo cumplo los mandamientos. Qué peligroso eso. ¿Se dan cuenta? Es decir, el esfuerzo humano, el cumplimiento de la ley, a mí me hace merecedor y me permite alcanzar la salvación. Y no es Dios el que me salva, sino que soy yo el que me salvo, por mis propios méritos, por mi propia acción. Entonces, ¿para qué necesito de Jesús?
¿Para qué necesito del Señor y de que Él me venga a salvar? Si yo soy el que me puedo salvar a mí mismo. Entonces también aquí hay una trampa muy peligrosa detrás de esta discusión también de los cumplimientos o no cumplimientos de la ley. Bueno, ante todas estas tensiones, Mateo procura un equilibrio más allá de extremos, ¿m? Y busca que la comunidad sea un espacio de integración, donde se pueda vivir, ¿cierto? Este seguimiento de Jesús y al mismo tiempo este cumplimiento de lo que sea rescatable, rescatado, cristianizado, por así decirlo, de la ley del Antiguo Testamento. Las comunidades no podían estar entonces de pleno y en contra de la ley del Antiguo Testamento, ni tampoco podían encerrarse en una observancia absoluta de la ley. ¿Y Jesús qué es lo que quiere hacer entonces en su Evangelio? Jesús nos quiere llevar al sentido más profundo, más auténtico, más prístino de la ley. Y por eso, desde allí, asume la vivencia de la ley, primero, no como una carga pesada. Los fariseos cargan, ¿cierto?, al pueblo de Israel, como una carga pesada, este cumplimiento de la ley. Sino que Jesús quiere proponer el cumplimiento de la ley como un camino de liberación y de plenitud humana. La invitación de Jesús es a vivir la ley no desde cumplimientos externos, sino más bien desde dentro, y entendiéndola como una respuesta de amor a Dios. Este Dios que nos ama primero, y como una expresión, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, el cumplimiento de esta ley, alejando así también todo voluntarismo y teniendo puesta la mirada en la gracia y en el amor de Dios que siempre nos precede y siempre nos va a superar por todos lados. Nos dice la palabra: el que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. La gran inquietud del Evangelio de Mateo, lo que le mueve también en esto, es mostrar que el Antiguo Testamento, que Jesús de Nazaret, si se quiere, el tiempo apostólico, que la acción del Espíritu también en la comunidad, no se pueden separar, sino que hay una unidad, una unidad. Las tres forman parte de este único proyecto de salvación que tiene Dios para con toda la humanidad. Es decir, el Dios de Abraham, de Sara, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, etc., está tan presente en las comunidades de fe que se reúnen en torno a la persona de Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos quiere mostrar que es una revelación progresiva y que está unida por la acción del Espíritu Santo en esta historia de salvación, en este proyecto hermoso que tiene Dios para con todos nosotros. Pidámosle entonces al Señor su bendición en este día y que Él nos permita siempre entrar en el sentido profundo y auténtico de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.